Hola, ¿cómo están? Bueno, hoy les traigo otro videito, ¿sí? Hablándole de las lunas, bien, en astrología psicológica. Hoy vamos a hablar de las lunas en aire, ¿sí? Ayer hablamos de la luna en agua, ahora vamos a hablar de la luna en aire, ¿sí? Una pequeña acotación. El aire y el agua en realidad son opuestos, ¿bien? Que si bien se dice usualmente que el opuesto complementario del agua es la tierra y del aire el fuego, que es cierto, en ese caso son complementarios, ¿bien? O sea, tienen algo en común, ¿sí? En cambio, el agua y el aire son realmente opuestos, ¿sí? Son completamente diferentes, ¿bien? Porque ambos son, uno es extrovertido, el otro es introvertido, ¿sí? Uno es objetivo, el otro es subjetivo, ¿bien? Entonces, digamos que son los que tienen mayor distancia entre sí, ¿sí? Hago esa pequeña acotación. Entonces, bueno, vamos a entrarle un poco al tema de la luna en aire, ¿bien? Entonces, como les dije ayer en el videito de las lunas en agua, la luna es el lugar donde nosotros sentimos seguridad, ¿sí? Y es la forma en la que nosotros también reaccionamos para defendernos cuando nos sentimos inseguros, ¿bien? Entonces, lo que se genera con la luna es algo llamado mecanismo lunar, ¿sí? Que no es lo mismo que la luna, en oposición a lo que sería el talento lunar, ¿sí? Entonces, el mecanismo es cuando yo reacciono de forma inconsciente, ¿bien? Porque no reconozco, ¿sí? Cómo yo pongo en juego esa energía. Entonces, bueno, en el caso de las lunas en aire, digamos que la seguridad pasa por el elemento aire. El elemento aire tiene que ver con la sociabilización, ¿sí? La sociabilización en cuanto a el contacto con otros, ¿bien? También tiene que ver con lo mental, ¿sí? Lo racional, el poner en palabras. Y digamos que lo que tiene, digamos, la luna en aire en particular es que suele ser una de las alquimias más difíciles de hacer, por esto que yo les digo, porque digamos que el elemento natural de la luna es el agua, ¿sí? Entonces la luna en aire es una alquimia más difícil, ¿bien? De integrar en general, ¿sí? Pero no por eso menos potente, ¿bien? Entonces, las lunas en aire, digamos que nos defendemos a través de la palabra, ¿sí? A través del pensamiento y a través de racionalizar las situaciones, ¿bien? Al mismo tiempo, la distancia también es una cualidad del aire, ¿sí? El aire busca distancia, ¿bien? ¿Por qué? Porque, repito, el aire es extrovertido y es objetivo. Entonces necesita distancia, ¿sí? Para ver las cosas con objetividad, ¿bien? Entonces las lunas en aire en general tienen esto de necesitar, ¿sí? Que haya aire en los vínculos, ¿bien? Y también que haya variedad, ¿sí? Ahora, ¿por qué esto se puede convertir en un problema? Bueno, primero que nada se puede convertir en un problema porque esto de la racionalización, ¿sí? Se convierte en vez de un talento, ¿sí? Porque tener la capacidad de ser objetivos es un talento. Si yo lo hago de forma defensiva, ¿sí? Yo llevo todo al terreno de la razón. Entonces termino usando las ideas para defenderme de las situaciones, ¿sí? En vez de realmente entender lo que está sucediendo, ¿ok? Entonces, en vez de, por ejemplo, percibir la información que me está dando el cuerpo, ¿sí? Que el cuerpo muchas veces trae información de cómo nos sentimos, de las emociones también, ¿sí? Las emociones se expresan en el cuerpo. Yo lo que hago es busco, ¿sí? Me agarro de explicaciones para evitar registrar la realidad, ¿bien? Entonces, si lo piensan, dejo de ser objetivo porque no tengo toda la información. Entonces, este mecanismo de sobreracionalización, ¿sí? Lo termino usando para protegerme, quizás en situaciones donde no es necesario, ¿bien? Y también esto que les decía hoy de la distancia, ¿sí? Toda luna en aire necesita una sana distancia, ¿bien? ¿Qué quiere decir una sana distancia? Entender que yo y el otro, ¿sí? No somos lo mismo, ¿sí? Necesito espacio, pero el problema es cuando eso se vuelve algo mecánico, ¿sí? Que la propia persona no puede construir vínculos, ¿bien? Donde haya afecto, ¿sí? Que es el agua, donde hay una sensación de pertenencia, de intercambio emocional, ¿sí? Entonces, repito, no es que el intercambio mental, ¿sí? Sea un problema, el tema es si yo solo me quiero quedar ahí, ¿sí? Porque probablemente es porque estoy evitando algo de lo otro, ¿sí? Me incomoda lo emocional, ¿bien? Ahí es donde te das cuenta que está el mecanismo, ¿sí? Activándose,
Bien, si a mí me molesta que otros me vengan a contar de cómo se sienten, ¿sí? Y yo no tengo ni mínima idea de cómo me siento, ahí hay una desconexión, ¿sí? Ahí es donde el aire, en vez de conectar, ¿sí? Que es su gran talento, ¿bien? Poder conectar la palabra con lo que sucede, tanto por dentro de sí como en el otro, se vuelve todo lo contrario, ¿sí? Se desconecta por la intensidad de esa emoción, ¿bien? Entonces, todas las lunas en aire lo que necesitan es un trabajo con sus propias emociones, con paciencia, ¿sí? Porque hay una menor capacidad de sostener ese tipo de intensidad emocional, pero el gran talento que pueden desarrollar es la capacidad de, frente a la emoción, en vez de correr de ella, tener objetividad, ¿sí? Y entender que hay una sana distancia también, ¿sí? Con otros, ¿sí? Para resguardar, digamos, su propio espacio, ¿sí? Entonces, bueno, también esto de lo racional, ¿sí? Otra vez, en exceso, puede ser que genere aversión a las emociones, ¿sí? Ahí es donde se convierte, digamos, en el mecanismo versus el talento, ¿bien? Bueno, les dejo este cortito, lo mismo que les dije en el otro, tomen lo que les resuene, ¿sí? No intenten ponerse la definición porque la luna es compleja, ¿sí? Podemos tener aspectos a otro planeta, podemos, etc. Entonces, tomen lo que a ustedes les resuene y nada. Si les interesa, les cuento que ahora en julio vamos a sacar un taller, ¿sí? Sobre la luna, donde la idea es poder tomar conciencia de nuestro propio mecanismo, ¿bien? Para elegir después qué hacer con eso y no tener que quedarnos con esto. Yo soy así, esta es mi luna, sino, si vos querés, hacer el trabajo que vos quieras con eso, ¿sí? El primer paso siempre es tomar conciencia para que deje de ser mecánico, ¿bien? Y pueda ser consciente. Bueno, cualquier consulta me escriben y les respondo. Un beso.